compartir, yo ya te presento, ¿eh? Buenos días y bienvenidos a la sesión de hoy a la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy abordamos un tema muy interesante en el curso que estamos haciendo cada viernes del primer trimestre de este año sobre imagen avanzada de resonancia y TAC. El tema de hoy, como os digo, es muy interesante, es el de la miocardiopatía ritmogénica, que como estábamos comentando, un diagnóstico difícil. Y para tratar el tema, pues tenemos a la que más sabe, yo creo, de imagen en miocardiopatía ritmogénica, que es la doctora Elisa Feliu, del Hospital Dr. Balmis de Alicante, y que seguro que nos dará una charla súper interesante. Sin más, adelante, Eloisa, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias por haberme invitado a esta serie de sesiones que son interesantísimas. Bueno, mi charla he dividido en estos contenidos. Primero, una definición y bases que me parecen fundamentales para conocer la enfermedad. Después, qué nos dice la literatura. A continuación, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos en el día a día. Y, por último, algunas conclusiones. Así que empezamos con la definición. Y es una enfermedad genética caracterizada por reemplazamiento fibroadiposo del miocardio, con la principal manifestación clínica de arritmias y riesgo de muerte súbita. Bueno, en los bordes longitudinales de los miocitos hay unas estructuras que interconectan unos con otros y que son los discos intercalados. Y estos tienen unos componentes que intervienen en la generación del impulso eléctrico, en su propagación y que además proporcionan integración mecánica a la célula. Y estos son los desmosomas. Entonces, hay una serie de proteínas que las mutaciones de los genes que codifican estas proteínas lo que hacen es que alteran su organización y dan lugar a fibrosis y a reemplazamiento fibroadiposo. Así que resumimos, hay una sustitución fibroadiposa de la pared, por eso esta enfermedad genera unas alteraciones segmentarias de la contractilidad en muchas ocasiones, al final se dilata y hay una disfunción ventricular, además con un alto riesgo de arritmias en estos pacientes. Bueno, ¿qué nos dice la literatura? Cuando esta entidad fue descrita por primera vez, se la bautizó como displasia ritmogénica del ventrículo derecho y se hicieron unos criterios de la Task Force en el 94, que eran unos criterios fundamentalmente cualitativos, con lo cual ahí entra la subjetividad, y además estaban basados en casos clínicos muy sintomáticos, es decir, en el espectro de la enfermedad ya muy desarrollada, y era muy poco sensible para estadios iniciales de la enfermedad. Los criterios se revisan en el 2010 y entonces ya se incluyen unos criterios cuantitativos y además con unos umbrales específicos por sexo. Entonces, se incluye como criterio mayor el que tenga una alteración segmentaria de la contractilidad y o bien dilatación y disfunción, y según sea mayor o menor el grado, pues se considera criterio mayor o menor. ¿Qué ocurre? Que los valores de referencia que se usan para el ventrículo derecho estaban basados en un estudio muy antiguo. Además, estos normogramas se habían hecho con la secuencia Fast Gradient Echo y no con la Steady State, que es la que usamos actualmente, y no incluyen criterios para el ventrículo izquierdo, porque no incluyen cambios estructurales que visualizamos en la resonancia, como puede ser el realce tardío. Bueno, pues aquí pongo un caso. Bueno, quiero comentar que todos los casos que voy a poner han sido realizados en mi unidad. Entonces, este es un caso que cumple todos los criterios de la Task Force perfectamente. Tenemos alteración segmentaria de la contractilidad en forma de pequeñas saculaciones, tenemos un ventrículo derecho que está dilatado y que tiene una disfunción. Y encima, aunque la Task Force no lo incluya, pues este ventrículo tiene una captación en dos planos ortogonales. Bueno, pues esto sería fantástico, o sea, decimos, muy sugestivo de arritmogénica de ventrículo derecho. En el 2008, el grupo de St. Chaudhry introduce casi por primera vez el concepto de una afectación predominantemente izquierda. Además, comenta que es una entidad infradiagnosticada. Y entonces, ¿por qué es infradiagnosticada? Porque realmente produce, como veis, una dilatación leve o una disfunción leve. Y lo que sí que tenemos ahora es que la resonancia puede apreciar la presencia de un realce tardío bastante extenso con una distribución meso-subepicárdica. Con lo cual ahora ya se pasa del término de displasia ritmogénica a miocardiopatía ritmogénica y se divide en tres: la clásica, que era la que afectaba solo al ventrículo derecho y el izquierdo en estadios muy tardíos; la biventricular, que es cuando hay una afectación paralela de ambos;
y la predominantemente izquierda, que hay una afectación precoz y predominante del ventrículo. Bueno, en el 2020 se reúne el grupo de Padua y entonces lo que hace es que actualiza los criterios para el derecho de la Task Force del 2010, incluye no solo criterios morfofuncionales, sino también estructurales y además pues añade criterios nuevos para el izquierdo. Y vamos a desglosar un poquito esto. En cuanto al derecho, ahora ya considera menor la alteración segmentaria de la contractilidad, porque antes era solo mayor si estaba asociada a la dilatación o disfunción. Pero ¿qué ocurre con este criterio? Es menor porque es muy subjetivo. O sea, el que veamos una alteración segmentaria en el derecho, pues eso es criterio de cada uno. Y mayor que esa alteración si se asocia a dilatación o disfunción. Pero también incluye, como hemos comentado, criterios estructurales, que es un criterio mayor, que es un realce tardío en más de una región y que se confirme en 2 planos ortogonales. Pero cuidado, que todos estos criterios también los puede cumplir un infarto de ventrículo derecho. Podemos tener alteración segmentaria de la contractilidad, podemos tener disfunción y podemos tener realce. Bueno, pues aquí tenemos este caso en el que tenemos un solo criterio menor, pero bueno, creo que aquí la subjetividad está clarísima, ¿no? O sea, aquí hay una alteración muy clara en la región subtricupidea. Y, como hemos comentado, incluyen ahora unos criterios para el ventrículo izquierdo. Los morfofuncionales ambos son menores porque, como hemos dicho, produce una leve dilatación o una leve disfunción, ¿no? Y la menor alteración segmentaria de la contractilidad en la pared. Pero sí que tenemos estos criterios estructurales, que es el realce tardío, que es subepicárdico o mesocárdico, que también lo confirmamos en 2 planos ortogonales. He de comentar que muchas veces precede a la disfunción sistólica, pero no vale el patrón de las inserciones ventriculares. Lo que ocurre con estos criterios es que se superponen al fenotipo de muchas otras entidades, como tenemos aquí la miocarditis, la sarcoidosis y la miocardiopatía dilatada, que esto lo veremos más adelante. Bueno, de nuevo aquí pues tenemos un paciente que encima tiene antecedentes familiares, su padre falleció súbitamente joven, que le hacen una eco y que tiene una ligera dilatación y disfunción. Vemos que está dilatado, vemos por ejemplo aquí esta zona del septo basal contrae peor, ya tenemos una alteración también segmentaria y encima le hacemos el realce tardío y tenemos un realce prácticamente difuso que afecta casi a todos los segmentos y como en anillo, ¿no? Meso subepicárdico. Bueno, pues cumple y este paciente tiene una genética positiva para la filaminasa. Bueno, pues con los criterios de Padua, todo ventrículo, o sea, toda afectación derecha que cumpla los criterios del derecho de la Task Force de 2010, pero además tenga hallazgos del izquierdo, es lo que se va a llamar biventricular. Y en la del izquierdo, la predominantemente izquierda, como hemos dicho que estos criterios no son muy específicos, que hay otra serie de entidades que pueden dar este mismo fenotipo, incluyen la necesidad de que haya una mutación genética positiva, que haya un test positivo. Y bueno, yo no llego a estar totalmente de acuerdo con este concepto. Sí, si tenemos un gen positivo, por supuesto, miel sobre hojuelas, pero ¿qué ocurre? Yo me quedo más con esto. Con un test genético negativo, no excluye la posibilidad de que el fenotipo sea debido a una mutación en un gen desconocido o a que la técnica de screening de genética molecular no detecte todas las variantes causantes de enfermedad. Que esto ocurre. Porque veamos cómo ha sido el timeline de la genética en estos últimos años. En el 2000 se describe la placoglobina, en el 2002 la desmoplaquina, en el 2004 la placofilina 2 y en el 2006 la desmogleína y la desmocolina. Esto quiere decir que un paciente en el 2000 que actualmente tiene una mutación en la desmogleína era dado por genética negativa. Y aquí entra la cuestión de cada cuántos años se debería repetir la genética a un paciente que ha dado negativo con un fenotipo muy marcado. Y también esas mutaciones que muchas veces ponen que no son claramente patogénicas, pues a lo mejor lo son y no lo sabemos. Veamos algunos datos de esta enfermedad. La herencia es principalmente autosómica dominante, tiene un fenotipo dinámico que cambia con el tiempo y que está relacionado con la edad. Puede haber mutaciones múltiples y esto lo que ocurre es que el curso de la enfermedad es mucho más severo, con más incidencia de insuficiencia cardíaca y de arritmias malignas. Puede haber desencadenantes externos y el fundamental es el deporte,
porque lo que hace es que debilita aún más las uniones intercelulares ya de por sí debilitadas por la mutación genética. Y puede tener una penetrancia y una expresividad variable dentro de los miembros de una misma familia. El diagnóstico genético estoy de acuerdo que es esencial, pero veamos que hay mutaciones que se superponen y que pueden dar distintos tipos de fenotipos, o sea, desde una dilatada, una hipertrófica, una restrictiva, etc. Y lo que sí se describen actualmente es que hay, o sea, se ha descubierto que hay una serie de mutaciones que dan más frecuentemente el fenotipo derecho, como sería, por ejemplo, la placofilina, que es la más frecuente, o otras de la izquierda, que es, por ejemplo, la desmoplaquina, la más frecuente. De hecho, se tiende cada vez más a hablar de las miocardiopatías más por el genotipo. O sea, aquí todos estos artículos lo que hablan es de la miocardiopatía de la desmoplaquina, ¿no? Y las últimas guías del 2023 lo que han hecho es una aproximación más fenotípica también. Por ejemplo, nos han dejado la ritmogénica del ventrículo derecho por un lado, pero la del izquierdo tenemos que meterla en las dilatadas, las cardiopatías no dilatadas del ventrículo izquierdo. Bueno, la presentación clínica y en la progresión de esta enfermedad generalmente se presenta como palpitaciones, presíncopes, síncopes o muerte súbita, y la progresión es desde un estadio normal en el que no hay cambios estructurales y va avanzando esos cambios estructurales y, por supuesto, el riesgo de arritmia. El único problema es que inicialmente, cuando aún no somos capaces de ver ningún cambio estructural, el paciente también puede estar en riesgo de una muerte súbita o de alguna arritmia maligna. Y bueno, en mi experiencia, en los años que llevo haciendo resonancia cardíaca, siempre dije que me parecía mucho más frecuente la del izquierdo. Yo tengo muchos más casos de arritmogénica del ventrículo izquierdo. Pero claro, eso chocaba cuando lo único que se hablaba antes era de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. En este artículo cogieron más de 5.000 casos de autopsia, en el cual al final de muerte súbita el 4% fueron diagnosticados de arritmogénica y el 87% tenían afectación de ventrículo izquierdo. Se vio además que era más frecuente en hombres, en deportistas y que la afectación izquierda estaba presente en la mayoría de los casos. Y además se ha demostrado que esta afectación predominantemente izquierda tiene mucho peor pronóstico que la biventricular o la del derecho aislado y en general la afectación izquierda tiene muchísimo peor pronóstico. Bueno, este es un artículo que hemos publicado en nuestro grupo y que me parece interesante comentarlo porque antes de que ahora se habla mucho de la infiltración grasa, pero eso antes no se hablaba. Y es porque antes no nos fijábamos nunca en el contorno epicárdico del ventrículo izquierdo. Solo veíamos si contraía bien y engrosaba o no. Y entonces nosotros veíamos estos bocaditos, por eso le hemos llamado la mordida de la rata, que aparecen sobre todo en estos planos que he puesto aquí, en el 2, en el 4 y en el 3 cámaras. Porque en el eje corto puede aparecer o como una banda de grasa, pero lo que vemos realmente es un adelgazamiento del miocardio, pero fundamentalmente a expensas del epicardio. El endocardio está respetado a diferencia de la cardiopatía isquémica. Este es un caso en el que le hice el T1, pero yo no suelo hacer T1 porque tengo mucha más resolución espacial para ver estos bocaditos en la secuencia de cine y siempre se asocia a realce tardío. O sea, siempre donde vemos estas áreas de infiltración grasa, vemos realce tardío y es por ello que se habla de infiltración fibroadiposa. Y podríamos pensar, ¿por qué no se incluye también como un criterio más de imagen? Bueno, pues porque se ha visto que siempre que hay infiltración grasa, siempre hay realce tardío, incluso más realce que infiltración grasa. Y como ya tenemos el realce como criterio, pues no se introduce esa infiltración grasa que lo que hace es ayudarnos a nosotros a la hora del diagnóstico. Bueno, pues se ha visto que la inflamación juega un papel en la progresión de la enfermedad y que hay infiltrados linfocitarios en las áreas necróticas del miocardio. Esto no es un proceso continuo, sino que aparecen unas fases activas que le llaman hot phases y que son como unos episodios agudos de miocarditis que ocurren incluso con fracción de eyección normal. El que haya que haya muchas acelera el desarrollo de la enfermedad y hace que tenga peor pronóstico con más incidencia
de arritmias. Y bueno, pues en este estudio vieron como 23 casos de arritmogénica que se habían presentado como estas hot faces, tuvieron unos diagnósticos erróneos que los más frecuentes eran, como veis, pericarditis, miocarditis, pero incluso infarto agudo de miocardio, porque es que estas hot faces cursan con daño miocárdico, con elevación de troponinas. Algunos sufren múltiples episodios y es cuando yo digo que las miocarditis de repetición, ojo, cuidado, es muy raro que un paciente por un virus, bueno, pues por un virus tiene un episodio, pero miocarditis de repetición estemos un poquito al tanto. El realce tardío aparece prácticamente en todos los casos y edema en este caso detectaron en un 58%. Y bueno, pues hay muchas más publicaciones que hablan de estas hot faces. Entonces, este caso que lo he puesto ya en otras charlas, porque a mí me hizo aprender muchísimo. Este es un paciente joven que tuvo un episodio pues, que parecía una miocarditis, o sea, un dolor torácico con elevación de troponinas, con coronarias normales, y que cuando le hicimos nuestra reso, hace muchos años ya de esto, pues tenía un realce mesosubepicárdico en cara inferolateral. Bueno, pues con un cuadro clínico compatible, pues compatible con miocarditis, ¿no? Pero años después, el paciente vuelve a tener un episodio también como de miocarditis. Y entonces le hacemos un estudio y vemos que tiene edema subepicárdico y en la porción derecha del septo, que realmente, aunque hay miocarditis que afectan el septo, es decir, que no es lo más frecuente. Y sobre todo cuando este paciente pasa de tener este realce subepicárdico a tener el realce este en anillo. Entonces aquí dijimos, esto no es una miocarditis no hace esto. Se hizo un test genético que salió positivo para 3 mutaciones y además, bueno, pues viendo con un poquito más de ojo, vemos este pequeño bocado que hay aquí, que esto no lo hace una miocarditis. O sea, la infiltración grasa no la hace una miocarditis. En este estudio, que aunque es antiguo y eran en biopsias endomiocárdicas del ventrículo derecho, se vio que en la miocarditis no encontraban adipocitos, mientras que en la arritmogénica sí. Con lo cual es un dato muy a favor siempre de la arritmogénica. Y bueno, pues por último tenemos la biventricular, que la biventricular tendremos todos los hallazgos de alteraciones segmentarias de la contractilidad. En este caso, por ejemplo, hay las alteraciones, pero no tenemos dilatación ni disfunción, y hallazgos del ventrículo izquierdo, como la infiltración grasa, esta mordida de la rata y realce tardío. Bueno, pues todo eso es muy bonito, o sea, nosotros nos leemos los artículos, nos los estudiamos muy bien, pero ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos en el día a día? Bueno, en la del derecho, la realidad es que hacemos muchísimos estudios por extrasistolia ventricular frecuente y es muy difícil diagnosticar una arritmogénica en la fase precoz. Pero nosotros debemos ser muy cautos y no sobrediagnosticar. No tenemos, porque además una vez que le ponemos un apellido a un paciente, ojo, es muy difícil quitárselo. Entonces, hay que tener siempre en cuenta muchos otros criterios, no solo los de imagen. Y, por supuesto, para mí es fundamental hablar con el clínico, porque en ese intercambio, bueno, pues podemos llegar a conclusiones importantes. Después, como vienen por extrasistolia, hay que tener en cuenta, este es un tracto de salida del derecho normal, absolutamente normal, pero hay que tener en cuenta también que hay gente que tiene un tórax estrecho y que este roce pericárdico puede ser causante de la extrasistolia ventricular simplemente. Y no digamos si el paciente tiene ya pues, un pectus excavatum, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos de los diagnósticos erróneos. Esto es una variante de la normalidad, que es el apex en mariposa, que en cortes más caudales del 4 cámaras pues puede sobresalir un poco el apex del derecho. La banda moderadora a veces produce como una especie de tracción, que no interpretemos eso como alteración segmentaria de la contractilidad. Bueno, la genesia pericárdica, el pectus excavatum y las adherencias, pero lógicamente tenemos otros datos. Y, por supuesto, hago hincapié en esta rarefacción de la grasa, que aparece como una especie de doble contorno de la pared, que demostramos que eso es grasa claramente y que a veces puede dar un contorno como con saculaciones. No etiquetemos esto porque esto ocurre en muchas personas con la edad. Bueno, vamos a casos reales, casos a los que nos enfrentamos, ¿no? Si no sabemos nada de esta paciente, viene por extrasistolia, eso sí. ¿Qué hacemos con esta pequeña saculación que hay aquí? Lo mencionamos, le damos importancia. Bueno, la cosa cambia
cuando sabemos que la madre tiene una arritmogénica ventricular. Entonces, aquí sí que tenemos todas estas alteraciones segmentarias de la contractilidad, tenemos una infiltración grasa aquí en el septo y tenemos infiltración grasa intramiocárdica también, ¿eh? No la mordida de la rata, tenemos estos datos. Bueno, pues en esta paciente lo que comentamos fue que dado los antecedentes que tiene, ojo, hay que hacer un seguimiento estrecho, no lo etiquetamos todavía, pero le hacemos un seguimiento estrecho. Bueno, pues aquí tenemos el seguimiento en 3 años sucesivos, ¿eh? Aquí este era el inicial que os puse antes, que teníamos esa minisaculación. Aquí parece que ya la vemos un poquito más y vemos unos focos pequeños de alteración de señal intramiocárdicos, pero fijaos aquí cómo ya la saculación es mucho más evidente y ya tenemos focos macroscópicos de infiltración grasa, ¿eh? Esa paciente tiene una genética positiva y fijaos lo difícil que es si no vemos el contexto. Bueno, este es otro caso real. Este es un triatleta que tiene un síncope, bueno, con una sensación, como comentaba él, de muerte inminente, con un electro terrorífico. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Porque no podemos etiquetarlo solo por eso. Bueno, pues el caso es que el paciente, por otra serie de criterios, se le indica un DAI, o sea, se le sugiere que se puede poner un DAI. Y el paciente dice que tiene hijos pequeños y que sí, que se pone el DAI. Y antes de llegar el test genético, que después llegó para esta MIH7, que bueno, es más frecuente en la hipertrófica, pero bueno, genética positiva. Y bueno, no siempre en el mismo plano. Este es un paciente que su hermano tiene una desmogleína positiva. Le hacemos este estudio y vemos, bueno, pues esta pequeña saculación aquí, o esta pequeña indentación más que saculación. Fijaos en los otros planos. O sea, aquí tenemos una clara discinesia en la zona del infundíbulo y aquí, bueno, pues finalmente también ha sido positivo para la misma mutación. Bueno, otros diagnósticos erróneos, pero que siempre vamos a tener otros datos, pues un shunt, porque da una dilatación de cavidad derecha, como en estacia ostium secundum, la hipertensión pulmonar, pero como comentamos hay otros datos, este rebote septal, el corazón del atleta, que sí que muchas veces nos vienen que sí es una arritmogénica, y lo que tenemos que hacer es medir muy bien, hay que hacer muy bien las medidas del ventrículo derecho y tener los normogramas para el atleta, ¿no? La anomalía de Epstein, que bueno, tenemos otros datos, y esta anomalía de Uhl, pero bueno, esto es muy raro. Bueno, vamos a pasar a la realidad a la que nos enfrentamos en el izquierdo. Pues el izquierdo es que la eco no es diagnóstica, o sea, la eco como mucho tiene una leve dilatación y leve disfunción ventricular. Y por eso, hasta que apareció la resonancia, estos pacientes estaban completamente infradiagnosticados, porque por la eco no tenían otros datos. Ya hemos comentado lo que dice la literatura sobre estas irregularidades que sabemos ya que se corresponden con infiltración fibroadiposa. Y bueno, la realidad en la izquierda es otra a la del derecho. La realidad es que tenemos una herramienta que realmente puede diagnosticar la arritmogénica del ventrículo izquierdo. Os pongo este caso que ha sido reciente y que me parece muy interesante. Es un varón de 65 años, hipertenso, obeso y dislipémico, que en marzo del año pasado ingresa por disnea y hace una TV a 200 latidos y bueno, pues se cardiovierte. Pero en mayo vuelve a ingresar por dolor torácico con elevación de troponinas, se le hace un cateterismo y se le pone un stent en DEA media. El paciente se va a casa y en septiembre vuelve a tener otro dolor torácico y un síncope endométrico. Eleva troponinas, se le repite el cateterismo para ver si ha habido una estenosis del stent, el cateterismo está sin cambio, pero tiene que pasar a UCI porque hace una TV con mucha mala tolerancia que es revertida con tratamiento farmacológico. En la eco se ve un 47% de fracción de eyección y una hipocinesia inferior e inferolateral. Bueno, empezamos nuestro estudio y ya tenemos el diagnóstico del paciente. Este cine está hecho con contraste porque a veces me gusta repetir alguna secuencia con contraste porque es que se ve muchísimo mejor estas irregularidades, esta mordida de la rata. Y bueno, pues tenemos nuestro realce tardío que confirma la enfermedad y estamos a la espera del estudio genético. Como hemos comentado antes, el fenotipo es dinámico, o
sea, es decir, el paciente cuando nace, aunque tenga la mutación, el corazón es normal. Este es un varón de 9 años que su padre falleció de muerte súbita precoz y cuando le hicimos este estudio era completamente normal. Se le repite a los 19 años y fijaos el realce que tiene en anillo, un chico de 19 años. Y es que tiene 2 mutaciones. Ya hemos comentado que cuando hay más de una mutación, el curso clínico puede ser mucho más severo o más rápido y con más incidencia de arritmias o de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué digo lo de la genética que no estoy muy de acuerdo? Bueno, este es un paciente deportista, muy deportista, ciclista, que tiene una parada, está haciendo la bici, tiene una parada, lo sacan y cuando le hacemos la reso tiene una mínima irregularidad aquí que se corresponde con esta zona, que vemos que es un adelgazamiento miocárdico focal a expensas del epicardio, que además nos confirma este realce tardío. Y bueno, no es una miocarditis por un lado porque tiene esta infiltración grasa y por otro lado que el curso clínico no lo indica, ¿no? Entonces, se hace un estudio genético y ¿qué ocurre? Que es que cuando ponen esto en rojo, estudio genético negativo, el problema es que ya a los familiares ya no se les pide el estudio genético. Pero fijaos, se han identificado otras variantes genéticas posiblemente no relacionadas con la enfermedad que ahora veremos en el anexo. Y sí que ponen que la ausencia de variantes patogénicas en estos genes estudiados no descarta la enfermedad. Tampoco excluye variantes patogénicas en otros genes potencialmente asociados en esta patología. Y esto es el gen que ven en este paciente. Pero ellos dicen, posiblemente no asociado con enfermedad. Es una variante rara. Lo que ocurre es que una vez que ya ponen esa etiqueta de negativo, como he comentado, no se le pide al familiar, pero se le ha hecho una resonancia al hermano. Y el hermano tiene la misma fibrosis en cara inferolateral que tiene el paciente. Entonces, lo que se va a hacer ahora es, aunque venga con ese estudio genético negativo, con una variante que no se sabe en la actualidad que es patogénica, cuando tenga el familiar un fenotipo positivo, se le va a pedir el estudio genético, porque si coinciden en la mutación, pues a lo mejor es una mutación que hasta ahora no estaba descrita. Y la titina, entre ellas, que sí que está descrita como un gen que se asocia a arritmogénica. Bueno, los diagnósticos diferenciales de la arritmogénica van a ser sobre todo con la miocardiopatía dilatada, la miocarditis y la sarcoidosis, que ahora veremos un poquito sobre ellas, y las distrofias musculares en general es muy raro que solo haya una afectación cardíaca, vamos a tener otra serie de datos del músculo esquelético, y la enfermedad de Chagas pues generalmente también tiene una historia clínica determinada y una serología positiva. Con la dilatada, bueno, pues la dilatada tiene mucha más dilatación y disfunción que la arritmogénica, sobre todo al principio. El debut suele ser con insuficiencia cardíaca, mientras que aquí tenemos síncope, dolor torácico, arritmias. El realce aquí aparece en el 50% de los casos, es mesocárdico en septo basal y no tiene correlación con la fracción de eyección, mientras que aquí suele ser mucho más extenso, casi en anillo, coexiste en muchas ocasiones con infiltración grasa y sí que hay una correlación con la fracción de eyección. La miocarditis puede ser exactamente igual como he demostrado con el caso este del paciente que tuvo miocarditis de repetición. Esta es una miocarditis, pero bueno, para mí es fundamental saber la historia clínica, incluso a veces hablo con el paciente. Le pregunto si ha tenido fiebre en días previos, si ha tenido una gastroenteritis o una gripe y bueno, si no la tiene, ojo. Y bueno, también el patrón puede ser un poco más parcheado, el septo no se suele afectar en la miocarditis alguna vez. Y la sarcoidosis, que como todos sabemos es la gran simuladora, pues a veces se nos puede parecer a una arritmogénica, pero bueno, en la mayoría de los casos vamos a tener granulomas, vamos a tener patología, o sea, afectación parenquimatosa, adenopatías mediastínicas. Y este caso que se presentó como una miocarditis, lo que comentamos es que era muy raro que una miocarditis se centrara solamente en el septo anterior basal. Como este paciente tenía adenopatías ciliares, se le hizo un estudio de PET y se vio que era, o sea, que captaba y, bueno, con la biopsia del ganglio después se vio que era una sarcoidosis. Bueno, para rizar el rizo, este es un caso muy reciente en el que tenemos
una hipertrofia apical, como podéis ver, pero fijaos que le falta aquí media pared ventricular, tenemos mordida de la rata, tenemos infiltración intramiocárdica, grasa intramiocárdica con nuestra realce. Esto es lo que yo llamo un fenotipo mixto y tengo una curiosidad total por saber qué genética nos viene, por si viene una que sea típica de hipertrófica, de arritmogénica, la verdad es que no lo sé. Y por último, no es oro todo lo que reluce, que no etiquetemos todo ring-like enhancement de arritmogénica. Esta es una paciente que debuta con un fracaso renal porque tiene un cáncer de cervix avanzado que engloba ambos uréteres y hace una sepsis. Tenemos estudios de TAC normales, o sea, bueno, normales, no en su parte oncológica, pero del corazón, y sin embargo, en un control en 15 días hace estas calcificaciones, que como veis coinciden perfectamente las calcificaciones con estas áreas de realce. Y esto está descrito, el desarrollo rápido de calcificaciones en pacientes con fallo renal y sepsis. Y bueno, para concluir, en cuanto a la derecha, es muy difícil hacer un diagnóstico precoz. Los criterios de la Task Force, las alteraciones, como habéis visto, segmentarias de la contractilidad son muy subjetivas. Hay que tener en cuenta muchos otros criterios, además de los de imagen. Hay que ser cautos y no sobrediagnosticar. Y la mutación más frecuente es la placofilina 2. Y en la izquierda, pues la resonancia es la clave para su diagnóstico. Hemos visto que los criterios de la Task Force no nos valen. La forma de presentación clínica puede ser como una miocarditis o un síndrome coronario agudo. Una genética negativa, para mí, con una historia clara, no descarta la enfermedad. Es mucho más frecuente que la del derecho y con peor pronóstico. Y la mutación más frecuente es la desmoplaquina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eloisa, por esta excelente presentación con casos súper ilustrativos de cómo debemos diagnosticarla y cómo hacer el diagnóstico diferencial de esta entidad que, como decíamos al principio, es muy difícil de hacer el diagnóstico de certeza. No Dejo hay de ninguna compartir pregunta. pantalla, perdón. ¿Dejo de compartir pantalla Perfecto, o...? sí, si dejas de compartir pantalla, mejor. Así Vale, nos veremos mejor. fenomenal. Mira, sí, tenemos una pregunta en el chat. Un segundo que la veo. Es de Luisa Vera y pregunta qué secuencia utiliza para visualizar infiltración grasa. Un El poco lo has cine, comentado, el ¿no? cine. El O sea, cine, yo donde veo mejor la exacto. infiltración grasa es el cine. Como he comentado, yo le llamo la mordida de la rata porque es que me lo parece, o sea, me parece que hay bocaditos, ¿no? En el 2, en el 4 y en el 3 cámaras vemos esas irregularidades. Y en el eje corto lo que hay que fijarse es que el miocardio está adelgazado, pero a expensas del epicardio. Exacto. Y también hay otra pregunta que pregunta sobre qué valor le das a los mapas T1. Si los utilizas Yo es o... que soy un poco escéptica. Yo creo que el T1 mapping tiene valor, pero si yo tengo un buen STIR, que creo que lo tengo en mi máquina, el edema lo veo de maravilla. Hace poco he tenido un curso de Minoca y, por ejemplo, en el Minoca tú puedes dar de negativo con el mapping un estudio y tienes un foquito que no has abarcado con el mapping. O sea, es que el mapping tampoco hacemos mapping abarcando todo el eje corto. Entonces se te pueden pasar desapercibidos. Y después la fibrosis a veces es muy fina, o sea, realmente poner el ROI donde tienes la fibrosis creo que es difícil aceptar. Si tú tienes un buen realce tardío y un buen STIR, para mí es más diagnóstico en este caso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los mapas tendrían que ir más dirigidos hacia la enfermedad difusa, que era Efectivamente. O sea, yo creo que el objetivo inicial. en el Fabry tú tienes una hipertrófica y de pronto tienes valores bajos, pues, oye, puedes sugerirlo. O en la amiloidosis tienes una insuficiencia renal, no puedes poner contraste, pues también te puede ayudar. Pero creo que en cosas más focales se te pueden pasar muchas cosas. Muy bien. Yo tendría un comentario, pregunta desde el punto de vista práctico, como has comentado, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo, los hallazgos se solapan con muchas entidades, ¿no? Y seguramente muchos hemos vivido el caso este que has comentado de una miocarditis o posible miocarditis, incluso con cuadro de dolor agudo, la diagnosticas de miocarditis y la evolución te demuestra que una miocardiopatía del ventrículo izquierdo. Y además, para acabarlo de complicar ahora,
has mostrado en las guías europeas de las cardiopatías, el término este de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo no sé bien cómo aplicarlo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo, cuando ves hallazgos con realce epicárdico, qué dices? ¿Miocardiopatía no dilatada izquierda? ¿Te No. atreves a decir o a esperar a que tengas el test genético, que ya has dicho que esto también tiene su controversia? ¿Cómo orientas estos casos cuando ves una A ver, posible... si yo tengo infiltración grasa y tengo claro tal, yo pongo altamente sugestivo de arritmogénica de ventrículo izquierdo. También yo tengo una comunicación muy directa con los cardiólogos y a veces llamo por teléfono, oye, mira, a mí me lo parece. Ellos también analizan otra serie de cosas. Entonces, cuando lo tengo muy claro, la verdad es que pongo altamente sugestivo. Cuando no me parece que es una miocarditis, porque yo creo que la clínica, o sea, vamos a ver, yo hay pacientes que le pregunto y dicen, no, si yo estaba en mi despacho sentado estudiando, pum, y me he sincopado. El paciente no ha tenido una infección en días previos, o sea, que es que... Entonces, yo ahí sí que pongo a lo mejor descartar la posibilidad de arritmogénica de ventrículo izquierdo. Y cuando hay una clínica clara, pues, compatible con la Sí, sospecha que me han mandado, ¿no? Pero yo creo que ya digo que hay que tener una comunicación muy clara, muy directa con el cliente. sí, sí. Yo es que el término este de miocardiopatía no dilatada del izquierdo lo encuentro muy ambiguo. No sé. No, no, de hecho, mira, he estado ahora en el último congreso este de la SCMR, o sea, el de resonancia cardíaca, y allí siguen hablando de arritmogénica. O sea, aunque te diga Claro. que las guías lo mete ahí tal, o sea, las charlas son arritmogénica, diferenciación entre la de derecha e izquierda, y se sigue hablando así, ¿eh? O sea que... Muy bien, perfecto. No sé, Carlos, Emilce, si queréis añadir algo, algún comentario, pregunta, que seguro que tenéis muchos. ¿Qué? Yo Carlos. estaba hablando con Eloísa antes de empezar así la charla también un poco, y es estos criterios de función, de valores de la función del ventrículo derecho, y no lo ha abordado en su charla, pero si lo puede explicar un poco de manera, pues para todo el público, de manera rápida, es pues cómo medir el ventrículo derecho, ¿no? Cómo medirlo, si lo hace en Sí, el corto, si lo hace en el cuatro cámaras, qué piensa ella como experta, cómo hacerlo de la mejor manera posible, porque es algo que muchas veces te quedas como diciendo, ¿este ventrículo derecho lo estoy midiendo bien o no? sí, yo lo hago en el eje corto, o sea, claramente en el eje corto. Eh, Procuro hacer también un dos cámaras, o sea, cuando el ventrículo derecho está dilatado, cuando está normal, no, hago el eje corto para los dos y lo mido. Y a mí, en un paciente normal, sin ninguna valvulopatía, un tío joven, los volúmenes del derecho son exactamente igual. O sea, así, así. Después, cuando el ventrículo se dilata, como además también como en hipertensiones pulmonares y tal, sabemos que le sale lo que le llaman el hombro, ¿no? El shoulder al ventrículo derecho en el cuatro cámaras. Entonces, lo que hay que asegurarse es que cogemos todo el ventrículo derecho en nuestro eje corto. Yo para eso le hago el eje largo vertical o el dos cámaras de cavidades derechas y me aseguro que cuando estoy planificando el stack de eje corto, también miro no solo con el dos cámaras del izquierdo, sino con el dos cámaras del derecho, para asegurarme que lo meto entero. Y entonces, cuando estamos pintando los cortes más basales de ese derecho, a lo mejor solo estamos pintando la franja esa del hombro. O sea, que no pintamos un círculo como en el izquierdo, que hasta la base, hasta el segmento más basal estamos pintando casi un círculo. A lo mejor hay que pintar solo un poquito, que es el hombro ese, ¿no? Y yo creo que hay que asegurarse muy bien con todos los planos que estamos incluyendo todo. O sea, que es muy importante. Yo creo que hubo un tiempo en que se abogaba mucho por el hacer cortes axiales o cuatro cámaras del ventrículo derecho, pero sobre todo con estudios que se habían hecho con cardiopatía congénita, con Fallot y todo esto, que sí que hay más deformidad del derecho y a veces cuesta de coger el tracto de salida o la parte esta de joroba. Yo creo que en esos casos puede ser, a mí me gusta más hacerlo, pero ahora, hoy en día, yo creo que con el eje corto, si no hay una cardiopatía congénita y hay mucha deformidad del derecho, quizás es suficiente. Sí que es muy útil, a mí al menos me gusta seguir haciendo cortes axiales porque se ven mejor las alteraciones segmentarias de la contractilidad. Yo me he acostumbrado a eso que en el eje corto. No sé si estás de acuerdo en Sí, eso. Hola. a ver, si tengo dudas, o sea, si bien el paciente viene de sospecha del derecho, yo hago muchos más cortes para abarcar más parte del ventrículo derecho, o bien en un cuatro cámaras modificado, que yo coja toda la pared,
porque, como hemos comentado, no es en un solo plano. A lo mejor la alteración segmentaria de la contractilidad está en un 4 cámaras que no hemos cogido. O sea que sí, sí. No sé, Emilce, si quieres, seguro Sí. que desde el punto de vista más clínico nos puedes poner en nuestro sitio cuando nos lanzamos con las imágenes y damos diagnósticos así a la ligera. No sé, en tu experiencia, ¿crees que No, me ha estamos gustado orientando mucho bien a los pacientes esto. o no? Me ha gustado mucho esto que estáis hablando de la medida exacta de la fracción de eyección, porque es verdad que las últimas guías nuestras de indicación de desfibrilador, que también es un tema bastante complejo en estos pacientes, ha cambiado y ya con fracciones de eyección levemente deprimidas, con una fracción de eyección del derecho de 40, una del izquierdo de 45, ya se estaría indicando el DAI como clase 2. Entonces yo creo que el valor importante de no solo diagnosticar la cardiopatía congénita, la cardiopatía, digamos, arritmogénica, sino también el valorar muy bien la fracción de eyección. Creo que esto es muy importante. Y desde el punto de vista de reforzar la idea que dio Eloísa de no sobrediagnosticar, porque muchas veces tenemos pacientes atletas de alto rendimiento, pacientes, digamos, con otras alteraciones del ventrículo derecho, y cuando ya se pone el tag de displasia, es muy difícil de quitar, ¿no? Entonces, yo creo que esta enfermedad es muy compleja. Me ha gustado mucho la sesión porque ha clarificado muchos criterios diagnósticos y creo que es dinámica, ¿no? Como bien lo decís, a veces es muy difícil diagnosticarla en las fases precoces, pero cada vez tenemos más datos, ¿no? Y yo creo que esto pues nos ayuda mucho. En esto que comentas, no sé si vosotros o sugerís algún seguimiento en alguno de los casos o cómo podemos hacer, qué seguimiento, porque esto tampoco está establecido, creo, ¿no? ¿Qué seguimiento hacer? Exacto, esta era una pregunta para mí buena para Eloísa, porque realmente nosotros en los familiares es fácil, ¿no? Ya tienen el diagnóstico y pues les vamos haciendo resonancias dependiendo su evolución clínica, pero en el paciente target que quizás no tiene una genética completamente compatible, pues cada cuánto repetir el estudio, ¿no? Muchas veces lo repetimos cuando cambia su estadio clínico, ¿no? El paciente que va haciendo extrasístoles pero hace una arritmia sostenida, pues nos gusta actualizar la imagen. No sé si esto será revisable en las guías, pero realmente no hay un dato que diga cada 5 años puedes repetir la resonancia. Nosotros sí que hacemos el estudio de inducción al comienzo del diagnóstico, porque a veces pues con un estudio inducible ya indicamos el DAI, y también hacemos la resonancia en este momento, porque luego el desfibrilador nos da artefactos, ¿no? Y es difícil de interpretar en un seguimiento. Muy bien. No sé, Carlos, Eloísa, si queréis añadir algo a este tema, el No, la seguimiento. verdad es que las preguntas que tenía se han ido resolviendo a lo largo de esta charla. También le preguntaba a Eloísa antes, y es algo que siempre me sorprende y verdaderamente me deja a mí inquieto. Y es porque ella ve tantos casos y tiene tanta casuística. Y yo no sé tú, Víctor, si tienes tanto como tiene ella, pero a mí me cuesta dar la displasia ritmogénica. O sea, es una entidad que me cuesta diagnosticarla, la verdad. Y no sé qué opinión No tenéis. sé, como he comentado, sobre todo tengo del izquierdo, ¿eh? O sea que del derecho Ya, tengo ya. muchas menos, muchas menos. Ujú. No Yo sé si es porque el volumen que hacemos mucho volumen, no sé si es porque los cardiólogos están muy sensibilizados. Hace años, un chico de estos, de joven de 20 años con una miocarditis de repetición, cuando todavía no hablamos del izquierdo, lo devolví al hospital diciendo, llamando a la clínica y le digo, mira, esto es una ritmogénica, digo, igual le pone un DAI. Y dice, ay, ¿cómo te voy a mandar un chico de 20 años con una miocarditis y va a volver con un DAI puesto, no? Digo, no, y que fue genética positiva. Entonces, eso ha ido, o sea, nosotros somos referencias de otros 5 hospitales y todo el mundo está ya muy sensibilizado. Entonces, para empezar, todo dolor torácico con coronarias normales se hace una resonancia. Muchos son minocas, o sea, hay mucho minoca también, pero de pronto aparece como el paciente que he puesto, o sea que salen más, ¿eh? Yo creo que está todo el mundo más sensibilizado y después, bueno, yo creo que también ellos lo sospechan porque vosotros tenéis también por el electro datos que os pueden sugerir y ya algunos me vienen descartar miocardiopatía ritmogénica, o sea, ya vienen así, ¿sabes? Sí, sí, yo en mi experiencia, no sé si seguramente no he visto tantos casos como Luisa, pero lo que sí que coincido con ella claramente es que he visto muchos más casos del izquierdo últimamente que de derecho. Lo Sí. que me hace
plantearme la duda si algunos de estos que piden por extrasístoles pueden ser derechos en fases muy tempranas y no los estamos diagnosticando también. Y habría que ver cómo evolucionan y el seguimiento cómo es, pero claro, si no tiene claros hallazgos, lo que no podemos caer en el sobrediagnóstico, bueno, por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Es complejo, ¿eh? Es muy difícil. La del derecho para mí es dificilísima, dificilísima. O sea que... Muy bien, pues no hay más preguntas en el chat y no sé si queréis añadir algo más, Carlos. Hay felicitaciones en el chat, pero ninguna pregunta más. Si no, pues aseguro que Noemí, para cerrar la charla, la sesión de hoy, a lo mejor quiere hacer unos apuntes finales. Noemí. Poca cosa me dejáis para decir después de la presentación que ha hecho Eloísa, que me ha encantado. Felicidades, enhorabuena, y con la discusión que habéis tenido ahora al final, como expertos, poca cosa. Yo a lo mejor me quedaría con que, ¿no?, del derecho, sobre todo, cuidado no sobrediagnostiquemos, ¿no?, que hemos venido haciendo, y cuidado con el izquierdo ahora, ¿no? Sobre todo a mí, bueno, me preocupa un poco más lo de las miocarditis. Esto, bueno, que no se nos escapen los que tenemos que detectar a tiempo. Y bueno, solamente agradeceros a todos, ¿no? Eloísa, sobre todo, me ha encantado tu charla. Gracias por participar en la plataforma. Carlos y Emilce, muchas gracias por vuestras aportaciones y vuestra colaboración. Y Víctor, gracias por la moderación y por coordinar estas sesiones. O sea que, sin más, nos vemos la semana que viene. Que tengáis buen día a todos y buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Que vaya bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós.